nostalgia, caos y problemas de guión del tamaño de un personaje. Todo esto para la creación de Spider-Man No Way Home, con la que cierro el repaso a la primera trilogía de Tom Holland en el universo Marvel, comentando cómo se hizo, anécdotas y mejores momentos. Sitúate en diciembre de 2021, un año y medio después de que se desatase la pandemia mundial. Los cines estuvieron cerrados un montón de tiempo y muchos estrenos se retrasaron, pero en diciembre volvía la esperanza con Spider-Man No Way Home. El hype estaba por las nubes y a todos nos hizo ilusión. Todo el mundo fue a verla, y hasta 2 y 3 veces por lo mucho que ganó en taquilla. Y como íbamos todos con tantas ganas, quizá no vimos algunos de los problemas que tiene la peli, que son bastante evidentes cuando la vuelves a ver, específicamente en casa sin público aplaudiendo y gritando. Algunos de estos problemas son pequeños y otros no tanto, ahora lo comentaremos. Pero antes, un poco de contexto. Después del estreno de Spider-Man Lejos de Casa, que fue la película más exitosa de Sony hasta la fecha, con 1.130 millones de dólares en taquilla, a Sony se le fue la olla y decidió que ya habían aprendido a hacer pelis de superhéroes, y que teniendo esto y habiendo hecho Venom ese mismo año, ya lo tenían bien para continuar sin Marvel Studios. Imagina decir que ya lo sabes hacer bien y poco después sacar Madame Web, Kraven y Morbius. Por su parte, en Disney querían cobrar más de la taquilla de Spider-Man, ya que en el trato anterior solo se llevaban el 5%. Recordemos que son quienes habían controlado la producción de Homecoming y Lejos de Casa. Todo esto ocurre en agosto de 2019, y durante un mes estuvo la cosa en el aire, hasta el punto de que Tom Holland habló llorando por teléfono con Bob Iger, entonces CEO de Disney, para decirle: «Por favor, no me abandonen aquí con esta gente». En septiembre de 2019 se confirmó un nuevo trato para una película más, que se empezaría a rodar en julio de 2020. Pero claro, 2020 fue un año malo para organizar cosas. Aunque el plan era que el rodaje empezase en julio, se retrasó a octubre por la pandemia, y duró hasta marzo de 2021. Todo envuelto en un secretismo absoluto. Y cuando digo absoluto, quiero decir que aparecieron algunas fotos de Andrew Garfield disfrazado y se tuvo que pasar un año entero diciéndole a todo el mundo que él no sabía nada de ningún Spider-Man. En diciembre de 2020, a rodaje empezado, los guionistas se dedicaban a reescribir furiosamente el guión de la peli, concretamente el tercer acto, y las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, ya que fueron de los últimos actores en ser contratados. Claro, no es normal contratar tan tarde a 2 actores con tanto peso, y mucho menos cuando el guión no está cerrado. De hecho, la razón por la que en Navidad los guionistas estaban escribiendo páginas del guión fue para poder darles algo a ellos dos. Y por supuesto, si escribes la peli durante el rodaje de la peli, no te da para revisar los fallos que pueda tener. Y surgen problemas, sobre todo cuando hay tantas trabas detrás de las cámaras. Como por ejemplo que Doctor Strange y el multiverso de la locura tenía que salir antes de esto, para introducir a América Chávez al universo Marvel. De esta forma, el público ya la conocería y podría aparecer en No Way Home como un aprendiz del Doctor Strange. Oficialmente, la idea era que hubiese hecho el papel de Ned a la hora de crear los portales con los que encuentran a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aunque en mi opinión, su papel pudo ser otro. Ahora lo comentaré. Debido a la pandemia, los dos rodajes fueron prácticamente paralelos. Benedict Cumberbatch rodó sus escenas para Spider-Man en noviembre y viajó inmediatamente a Londres a rodar Doctor Strange. El estreno de No Way Home no podía retrasarse, probablemente como parte del acuerdo de Marvel y Sony, aunque esto no está confirmado. Pero el caso es que se decidió retrasar Doctor Strange y eliminar la aparición de América Chávez en Spider-Man. Es lógico que finalmente no apareciese si iba a tener un papel tan pequeño como el de Ned, pero yo creo que su desaparición tuvo consecuencias más importantes. El resultado final es que después de que la identidad de Spider-Man sea revelada, Peter le pide al Doctor Strange que le borre la memoria a todo el mundo. Pero como hace que se desconcentre durante el hechizo, sale mal y se rompe el multiverso. Aparecen supervillanos de películas pasadas, la tía May acaba muriendo y le suelta el discurso de la responsabilidad a Peter. Este es mi principal problema con No Way Home. Vamos a ver. Todos conocemos el origen típico. Peter consigue los poderes, los usa para su propio beneficio, tío Ben muere a causa de ello y Peter se da cuenta de que su irresponsabilidad puede tener víctimas. Aquí, en cambio, después de 2 pelis en solitario y 2 pelis en el espacio salvando el universo, la tía May muere y le da a Peter el discurso de la responsabilidad. Y yo me pregunto, ¿cuándo ha actuado Peter de forma irresponsable en esta peli? Lo de que el hechizo salga mal es cosa de Strange, que no le ha explicado el resultado a Peter antes de empezar a lanzarlo. Voy a borrar la memoria de todos. ¿Podrías no hacerlo con Ned, MJ y la tía May? Sí, claro, gracias por avisar. 3 segundos de conversación. Y el resto de la peli se la pasa intentando salvar a unos desconocidos. Así que repito, ¿cuándo se ha portado de forma irresponsable? El problema no es que el discurso se lo dé la tía May. El problema es que se lo dé cuando Peter ya lo sabe de sobra. Y además, no ha actuado de forma irresponsable.
Si me dijeras que le da el discurso en Homecoming después de trastear con un núcleo de energía Chitauri a martillazos, pues lo entendería, porque madre mía, tan listo para unas cosas, tan tonto para otras. Desde mi punto de vista, y no hay confirmación de esto, así que entramos en terreno conspiranoico, pero desde mi punto de vista, América Chávez hubiera tenido un rol mayor, siendo ella la causante del desastre del hechizo que rompe el multiverso. Imaginemos lo siguiente: Peter va a pedirle ayuda al Doctor Strange, que le manda a la mierda, pero consigue convencer a América Chávez, que es joven como Peter, y empatiza con él. Además de tener el poder de viajar por distintos universos a puñetazos. Ella lanza el hechizo convencida por Peter y sale mal. El hecho de haberla convencido sería su forma de haber actuado irresponsablemente. Por eso luego Doctor Strange está tan enfadado con él, porque ha causado un problema enorme al haber utilizado a su aprendiz. Y además, así sí tiene sentido recibir el discurso de la responsabilidad. Ya digo que no sé si esto ocurre a causa de la desaparición de América Chávez de la peli o por otro motivo, pero tal como está queda un poco raro, sobre todo porque subraya el problema que tenemos de fondo en esta trilogía, que parece que Peter no puede actuar él solo. No olvidemos que cuando aparece el personaje por primera vez en Civil War, claramente ya le ha ocurrido algo que le hace usar sus poderes de forma responsable. Pero luego nos pasamos una trilogía entera en que Spider-Man es un héroe que necesita supervisión de un adulto. Y No Way Home no hace más que agravar el problema. Pero no nos centremos en lo malo, aunque luego volveré a comentar un par de cosas irregulares. Vamos a las cosas buenas, que por supuesto que las tiene. Para empezar, es una gozada volver a ver al Doctor Octopus y al Duende Verde. El Doc Ock de Alfred Molina encaja perfectamente con el tono de humor de este universo. Y me parece un acierto que sea el primero de los villanos al que curan, para que así podamos verle actuar como una persona normal durante un rato. Y su reunión con Tobey Maguire al final, aunque breve, es bonita. Y por otra parte, Willem Dafoe está increíble. Su Duende Verde contrasta muchísimo con este Spider-Man, que por primera vez se enfrenta a un tipo completamente desquiciado y se nota. Además, el hecho de que sea súper resistente lo vuelve aún más inquietante. Su pelea en el apartamento de Happy es impresionante. Por cierto, se hicieron algunos conceptos de su traje unido a la tecnología de Iron Man de este universo, pero no se llegaron a usar. Electro es el tercero en importancia y me gusta mucho su aspecto con los rayos amarillos y la estrella en la cara. Dicho eso, este es otro tío, no tiene nada que ver con el de Amazing Spider-Man 2, pero ¿qué más da? Esa peli era terrible, cuanto menos la recordemos, mejor. Por otro lado, el Hombre de Arena y el Lagarto están ahí, pero no aportan nada. Ninguno de los dos estuvo en el set de rodaje, sino que grabaron sus frases desde casa. Por eso ambos son de CGI casi toda la peli. Las imágenes que aparecen de ellos cuando son curados y se vuelven humanos son imágenes de stock de Spider-Man 3 y Amazing Spider-Man. Es guay la idea de que los tres Peters unan fuerzas para curar a los 5 villanos, pero si lo piensas bien, ¿no es un poco raro quitarles los poderes para mandarles de vuelta al momento en que son derrotados? Vale que te quedas con la conciencia tranquila, pero van a morir igual, ¿no? Hablando de los tres Peters, por supuesto que su encuentro es absolutamente nostálgico y fanservice. Pero es una pasada ver a los tres interactuando juntos, compartiendo experiencias y resolviendo problemas. Es sorprendente ver el carisma increíble de Andrew Garfield y lo triste que es que sus películas fuesen tan malas. Ya sé que hay mucha gente que las reivindica desde que le vio aquí, pero no. Esas pelis eran malas, no pasa nada, sigamos. Una de mis escenas favoritas de la peli es en la que él consigue salvar a MJ de caer. Es cierto que para que tenga impacto emocional tienes que haber visto una película mala de más de 2 horas. Pero, si la has visto, funciona genial. Y si tienes la suerte de no haberla visto, la emoción que le da a Andrew Garfield es más que suficiente. También es una maravilla ver cómo charlan de con quién han luchado o cómo funcionan las redes orgánicas de Tobey Maguire, cosa que le vendrá bien saber a Tom Holland en Brand New Day. Lo malo de estas apariciones es que no haya pasado el tiempo para ellos, no parece que les haya ocurrido nada demasiado importante. Uno dice que estuvo un tiempo enfadado y empezó a hacer más daño a los criminales, y el otro dice que consiguió que las cosas funcionasen con Mary Jane. El subtexto de todo esto es: vamos a dar los mínimos detalles posibles por si en algún momento se hacen más pelis de nosotros. Esta sensación de decisión empresarial es lo que me saca un poquito de sus escenas. Y lo otro que me saca un poco son las pausas para aplausos. Claro, cuando la hicieron, sabían lo que pasaría. Pero en casa. Charlie Cox, que por cierto también aparece, cosa que me hizo mucha ilusión, y aún más ilusión me hará si aparece disfrazado en Brand New Day. Pero el caso es que cuando rodó su escena, se sorprendió porque hacía una pausa un poco extraña durante sus frases, y le dijeron: no,
Es que esto es la pausa para los aplausos. Me parece bien que lo hicieran así para el cine, pero para streaming y Blu-ray deberían sacar un aplauso cut, con unos segundos menos de película para que quede mejor. Hashtag release de aplauso cut. El final me resulta interesante porque da pie al Spider-Man pobre que mucha gente deseaba, en un mundo en que nadie sabe quién es Peter Parker. Y me da la sensación de que eligieron ese final por si acaso el acuerdo Marvel-Sony no funcionaba. De esta forma tendríamos una explicación dentro del universo sobre por qué nadie habla ni menciona nunca a Spider-Man. Por cierto, hablando del final, ¿a qué viene lo del escudo del Capitán América en la Estatua de la Libertad? Es como una subtrama rara durante toda la peli, en que lo están construyendo y la gente lo odia. Supongo que está allí para poder luchar en la estatua y poder causar destrucción sin destruir la estatua en sí, pero ¿por qué? Me parece una complicación innecesaria cuando se podría hacer lo mismo en cualquier otra parte. Y volviendo a las cosas que no funcionan, me parece que el Doctor Strange es el peor personaje de la peli. Sea por la teoría que he comentado antes o porque el guión se escribió sobre la marcha, su personaje está fatal. Que el hechizo salga tan horriblemente mal después de decir que es muy sencillo y su posterior enfado con Peter parece muy inconsistente para alguien supuestamente experimentado. Además, como médico que es, debería estar a favor de curar a los villanos como quiere Peter. Y también resulta muy raro que desaparezcan más de una hora de la peli. Obviamente esto es consecuencia de que sus escenas ya estaban rodadas y el centro de la peli se fue alargando a base de meter escenas de los tres Spider-Man juntos. Lo que sí es divertido es volver a ver a Jameson interpretado por J.K. Simmons. Aunque es una pena que no tengan nada que hacer en la peli. Funcionó mucho mejor como cameo sorpresa al final de Lejos de Casa. A pesar de los problemas que he comentado, la peli fue un éxito increíble. Con un presupuesto de unos 200 millones de dólares, consiguió 1.921 millones en todo el mundo, superando el récord de Lejos de Casa y convirtiéndose así en la película de Spider-Man más taquillera de la historia, y la película de Sony más exitosa de la historia. Curiosidades. Si el trato de Marvel y Sony no hubiese funcionado, la película hubiese sido totalmente distinta. En el primer borrador del guión, Peter se enfrentaba a Kraven el Cazador. En ese momento no existía la versión de Aaron Taylor Johnson, así que lo habrían creado de cero. En España, todas las películas salen dobladas al español. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Así que a todos nos gustó oír de nuevo a los actores de doblaje originales, tanto de los Spider-Man anteriores como de sus villanos. Qué alegría verte, muchacho. Yo también me alegro. Lo de Tobey Maguire hablando de su lesión de espalda es obviamente una referencia a la lesión que se hizo en Seabiscuit y que casi le impidió continuar en Spider-Man 2. Por suerte se recuperó y no tuvo mayores consecuencias. En la peli aparecen 5 villanos clásicos de Spider-Man. Con uno más habrían formado el clásico equipo de los cómics, los 6 Siniestros. Un equipo de villanos que se unen para vencer a Spider-Man todos juntos. Se rumorea que había planes de traer a uno de los Green Goblin jóvenes, pero no salió bien y no pudieron completar el equipo. Para los frikis de Spider-Man, que hubiera solo 5 siniestros fue tremendamente doloroso. Charlie Cox, que por supuesto hace un cameo como Matt Murdock, se enteró de que la gente aplaudía y gritaba durante su aparición. Así que se fue de incógnito a un pase de la peli para ver reaccionar al público y en su escena estuvieron en completo silencio. Esto fue una gran cura de humildad, pero también le hirió profundamente en el alma, más que si se hubiese roto un dedo como Viggo Mortensen en Las Dos Torres. Hasta aquí el repaso de la trilogía de Tom Holland. Próximamente vuelve Paul W.S. Anderson, pues hablaremos de la primera trilogía de Resident Evil, ya que en septiembre saldrá una nueva adaptación. Hasta la próxima, adiós.